Bien, una vez que hemos definido las cestas de bienes como la combinación de bienes y servicios que el consumidor va a mostrar sus preferencias, pues ahora hay que definir qué son las preferencias del consumidor. En esta teoría, las preferencias del consumidor indican qué cesta prefiere entre cada par de cestas que se le presentan. Por ejemplo, podríamos tener dos consumidores con distintas preferencias. O sea, a suponer que Carmen prefiere, puede preferir la cesta A antes que la cesta B o la cesta C y la cesta B antes que la C. A esta relación, a la relación entre la forma en la que ordena las cestas que se le presentan, le llamamos preferencias. Sí, entonces las preferencias del consumidor es la forma en la que ordena. En cambio, otro consumidor, por ejemplo, Ana, puede ser indiferente entre la cesta B y la A y preferir cualquiera de ellas a la cesta C. Las preferencias las vamos a representar con un símbolo como, parecido al de mayor, mayor que, pero es un poco más curvo, ¿sí? Un poquito más estilizado. Y ese símbolo significa preferido a. Y con el símbolo de curvita, como una viborita, estoy señalando con el cursor, que significa indiferente entre. Eso de la indiferente entre es que le da igual. Es decir, que, por ejemplo, en las preferencias descritas para Ana, la cesta A y la cesta B, entre las dos le da igual. Le proporcionan el mismo nivel, ¿no?, de gusto. Llena sus preferencias, ¿no?, con cualquiera de estas, pero lo que sí es definitivo es que prefiere a B que sobre C, ¿sí? Entonces, eh, las, la relación entre cestas, la forma en la que se ordena, es la forma de describir a las preferencias. Las preferencias pueden ser que realmente le agrada más una cesta que la otra, o que es indiferente entre cestas de bienes. Las preferencias, como pueden darse cuenta, si les ponemos un número, son combinaciones de cestas, a la hora en la que el consumidor se le presentan esas combinaciones de cestas y las empieza a ordenar, son órdenes numéricos o preórdenes numéricos. Eh, Tienen propiedades las preferencias. Nuevamente vamos a suponer que las preferencias del consumidor cumplen cuatro propiedades. Uno, que son completas, son transitivas, son siempre no saciadas y tienen gusto por la diversidad. ¿Qué implica que sean completas? Significa que el consumidor siempre puede decidir si una cesta le gusta más, menos o lo mismo que cualquier otra. Suponemos que esto se cumple siempre. Un consumidor con unas preferencias que no lo cumplieran sería uno para el que existieran dos cestas y él no supiera si ambas le gustan igual o una de ellas le gusta más que la otra. Eh, esta, este, esta característica de las preferencias o propiedad de las preferencias que sean completas, pues implica que el consumidor sabe comparar entre cestas. Sí, tiene definidos sus gustos, pero sabe comparar, que es lo mejor para él. Eh, la transitividad entre tres cestas cualesquiera, como las que tenemos en la gráfica, A, B o C y C, si el consumidor prefiere a mejor que a B y B mejor que C, entonces el consumidor prefiere necesariamente a antes que C. Un consumidor cuyas preferencias no fueran transitivas podría preferir
A, A a B, B a C y C sobre A. Vamos a suponer que esto no ocurre nunca. O sea, nunca va a ocurrir que en este nivel, en el nivel de C, por ejemplo, ¿no? En el que eh, está por debajo de otros puntos en los que podrían representar un mayor grado de satisfacción para el consumidor, esto nunca ocurre. ¿Sí? La transitividad, la propiedad de la transitividad en las preferencias, si no se cumple, entonces rompe con el supuesto de la racionalidad del consumidor. ¿Sí? O sea, el consumidor va a elegir aquellas cestas de bienes que le proporcionan mayor satisfacción. ¿Sí? Y suponemos que esos órdenes son los que se van alejando cada vez más del origen, están más alejados. Entonces, un consumidor racional pues no va a elegir una combinación de cestas de bienes que no le implique aumentar su nivel de satisfacción. No saciadas significa que el consumidor siempre prefiere más, tener más de los bienes a tener menos, en contraposición con la propiedad anterior de la transitividad. Bueno, aquí entendemos esa parte. O sea, el consumidor siempre quiere más, ¿sí? O sea, en el punto C es pasado por el punto A y el punto B. A esta propiedad de las preferencias de los consumidores también se le conoce como monotonía. Entre más, mejor. Eso quiere decir que si hay una cesta que tiene más de algún bien y no tiene menos de ningún bien que otra cesta dada, como pasa en nuestro ejemplo con la cesta B y la cesta C, todos los consumidores prefieren la cesta con más bienes, es decir, todos los consumidores deben preferir a la cesta B a la cesta C en nuestro ejemplo. El gusto por la diversidad, los consumidores prefieren tener de todos los bienes, mejor que unas cestas más desproporcionadas. Es decir, que si al consumidor le gusta por igual dos cestas cualesquiera, preferirá siempre cualquier cesta que sea una combinación de ambas. Este supuesto está relacionado con la convexidad. ¿Sí? Nosotros los economistas, por el lado de la convexidad, decimos que a los consumidores prefieren los puntos medios que los extremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le proporcionan una mejor combinación de cestas de bienes y servicios que los extremos, ¿no? En el caso de los extremos, aquí en nuestro ejemplo, bueno, pues si eligiera la cesta A, pues tendrías seis tomates y 0 lechugas, y por el lado de la cesta C tendría 10 lechugas y 0 tomates, ¿no? Sí. Pero si elige B, tiene una combinación mejor de bienes, ¿no? 3 tomates, 5 lechugas.